FM 89.1, Radio Universidad. Del programa siempre tocamos estos temas porque nos parecen sumamente interesantes también para, desde nuestro lugar, aportar un poco a la reflexión sobre estas cosas que a veces las tenemos como adquiridas, sin cuestionar, ¿no? Como ciertas creencias que también después cuando nosotros llegamos, por ejemplo, ¿no? a cierta edad, nos da hasta vergüenza decir cuántos años tenemos, ¿no? Cuando la verdad que cumplir años, y a veces también una carga mucho mayor cuando sos mujer, ¿no? Es esto, es cumplir años. Y hay un montón de cosas que solamente te las da la edad o te las da el paso del tiempo. Pero bueno, claro, donde a veces estamos en esta sociedad occidental que asocia lo productivo al mundo laboral, que asocia la belleza a la juventud. Bueno, por eso digo, hay que trabajar mucho para desmitificar algunas cuestiones. Y también por eso la pata estatal siempre es muy importante para que con políticas públicas se ayude, como han pasado con otras cuestiones. Y esto es lo bueno de la democracia, que también como sociedad, ¿no? Y desde la sociedad civil podemos proponer cosas para que se traten en el Congreso. Y acá estaba viendo que hoy a las 5 de la tarde va a haber una actividad en YouTube que va a estar muy pero muy buena. Y acá les hago una introducción. El edadismo es una de las mayores causas de discriminación en el mundo y sin embargo aún sigue siendo fuertemente invisibilizada. Para tomar dimensión, ni siquiera la Ley Nacional Antidiscriminación contempla la edad como uno de los factores de exclusión y desigualdad. Y mencionaba yo al comienzo del programa que hoy, donde hay muchos países, incluso acá también, ¿no? Según a veces qué proyecto sigas o con qué te sientas más identificado ideológicamente, aparece el tema de subir o bajar la jubilación, donde a lo mejor en algún momento no se puede discutir esto cuando tenemos una mayor longevidad o la expectativa de vida aumenta, pero nunca esto viene acompañado de si vamos a pensar esto, pensémoslo con políticas que no te expulsen del mercado laboral a los 45 o a los 50, ¿no? Y así con tantas cosas. Para hablar de un proyecto de ley que busca erradicar este tema al menos, ¿no? Con una ley después tenemos que elaborar un poquito más profundo, pero sí visibilizar esta cuestión. Hoy van a visibilizar en YouTube una actividad. Así que para hablar de esto, para hablar de un proyecto de ley que anda dando vueltas, estamos ya en contacto con Tamara Aber, que es redactora de la ley. Colabora también con la agrupación La Revolución de las Viejas. Yo tengo acá el libro que escribió Gabriela Cerruti, que se llama así, La marea que cambiará el mundo, antes de que, ¿no?, se convirtiera en vocera del gobierno. Así que ya te saludamos. Tamara, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, gracias también por dar espacio a discutir estas cosas que aún hoy están tan invisibilizadas, ¿no? Hemos avanzado en la trinchera de la desigualdad de género, hemos avanzado en la trinchera de las exclusiones vinculadas a las nacionalidades y aún la edad es un tema que no estamos pensando y que está tan naturalizado que, como decíamos ahí en la invitación, en la ley contra la discriminación de Argentina no contempla ni siquiera la edad como un factor de discriminación, y cuando uno toma conciencia de eso, nos damos cuenta que el edadismo está en todos lados, como, no sé, esas primeras experiencias, ¿no?, que cuando uno adquiere conciencia de género o adscribe a la perspectiva de género y empieza a ver esa desigualdad, ¿no?, los micromachismos, las desigualdades en la familia, las desigualdades en el trabajo. Bueno, cuando una empieza a mirar a la edad también como un factor de desigualdad y discriminación, aparece también muy imbrincado en cómo nos organizamos en la sociedad, desde las familias, decía, ¿no? Los roles... Tamara, digo, qué peso también para las mujeres, donde hoy, ¿no?, todavía sigue pesando decir cuántos años tenés. Bueno, no, una mujer no se le pregunta, ¿no? O hay que mentir con la edad. No, se cumplen los años que se tiene, debe haber, y dejemos de pensar que una mujer solamente vale si es joven, como si la juventud fuese un valor per se. Totalmente. Y esta es aún más cruel porque te obligan a una juventud eterna, y esa obligación a la juventud es una exposición inmensa a factores de crueldad, como desde tapar lo que sos, no someterse a cirugías,
nunca llegar a la expectativa que tiene la sociedad sobre lo que es bello o lo que debería ser bello, ¿no? Nosotros proponemos cambiar la perspectiva. Normalmente se entiende a la vida como una línea, ¿no? Como si fuera un triángulo, que el punto máximo de la vida son los 30, 35 años, ¿no? Y que a partir de ahí la vida empieza a descender, como una curva. Bueno, nosotros queremos cambiar esa mirada, esa forma de ver la vida y sostener que los mejores momentos de la vida son en la infancia y también son cuando envejecemos, porque ese tiempo, el tiempo de esa vida es nuestro. Ya no pertenecemos al mercado del trabajo, no estamos en la obligación como mujeres de cuidar y abocarnos únicamente a cuidar a los otros, sino que ahí la autonomía empieza a hacer cuerpo en nuestra vida cotidiana. El tema es que socialmente hay un disvalor sobre estas personas, claro, sobre las personas que envejecen. Cuando aparte hoy encima la expectativa de vida crece cada vez más y más. Bueno, pero ¿cómo le agregamos bienestar a esos años, no? Y dejamos de pensar solamente el envejecer o el jubilarse o lo que sea desde una perspectiva de decadencia o de falta de autonomía, ¿no? De falta de proyectos. Sí, en principio nosotros pensamos que es una batalla cultural, que hay que construir culturalmente otra mirada del envejecer, y que no siempre fue así, ¿no? Esta mirada del envejecer como una mirada pasiva, de la decrepitud, es una mirada del capitalismo, ¿no? De un modelo industrial, en donde el hombre trabajador, en la edad joven, es el valor social. En otras sociedades, en otras culturas, el envejecer, el viejo, el sabio, era quien tiene el valor, porque tiene el valor de la experiencia, de la sabiduría, de la paciencia, ¿no? Como poder echar luz a otros valores que tienen las personas al envejecer. Eso es una tarea cultural, y no decimos que todo es bueno, ¿no? Obviamente, no todo es bueno cuando envejeces. Hay un montón de situaciones biológicas, porque hay una relación intrínseca, ¿no? En el envejecimiento cultural, o como culturalmente te definen cuando envejeces, y también hay una realidad biológica, hay una transformación del cuerpo. Tampoco es negar eso, que existe, que necesitamos ciertas atenciones vinculadas a la salud pública, al Estado, que presten atención para que los momentos de autonomía al envejecer sean cada vez más y no menos. Hoy en día una de las políticas para las personas mayores son políticas de protección de derechos, ¿no? Que entienden a las personas mayores como vulnerables. Y están bien esas políticas, pero nosotros estamos buscando echar luz a políticas también que promuevan los derechos de las personas mayores, ¿no? Como sujetas y sujetos activos que aportan a la sociedad con trabajo y cuidado, por ejemplo, pero sobre todo con sabiduría, con conocimiento, culturalmente. Claro, porque aparte hay que pensar que si continuamos así, donde también, ¿no?, los avances tecnológicos y científicos van a permitir que vivamos más, quizás se transforme en la etapa más larga de nuestra vida. Totalmente, sí, nosotros decimos eso, que nadie está pensando cómo vamos a hacer feliz esa etapa de la vida que resulta ser la más larga, ¿no? A partir de los 60 años, socialmente se ha consensuado en los organismos internacionales que se considera que sos vieja, ¿no? Que envejeciste, que formás parte del colectivo de las personas mayores. A partir de los 60 años, hoy las personas tenemos una expectativa de vida de casi 80 años. Entonces, no estamos pensando qué vamos a hacer, no queremos dedicarnos a esto te lo dicen ellas, nosotros hicimos tanto en nuestras vidas. A la plaza y darle de comer a las palomas, jugar a las bochas, pero no es el único modelo de vejez. No es el único modelo de vejez, porque encima las vejeces de hoy no son las mismas vejeces de hace 30 años. Las viejas de hoy estuvieron en el retorno de la democracia, lucharon por el divorcio, lucharon por la patria potestad, lucharon también en los procesos de liberación femenina, ¿no? Y en los procesos democráticos, en la adquisición de nuevos derechos civiles. Esa generación no se va a quedar en su casa tejiendo escarpines, no lo va a hacer porque hay una cuestión de cómo se constituyó esa subjetividad. Entonces tenemos que poder cambiar esa imagen que hoy existe sobre los viejos y las viejas, porque no es real, no representa
a ese colectivo de personas. Claro. Entonces, primero hay que cambiar la imagen mental, porque después estás en la calle y decís, ay, no parece que tenés la edad que tenés. Claro, ¿viste? Sí. Claro, No, Tamara. no soy lo que vos te imaginás que son las personas mayores de 60 años. Eso te iba a decir, Tamara. Marcela te habla. La imagen de Hola, la abuela, Marcela. ¿cómo estás? La imagen de la abuela sentada tejiendo, ¿no? Ahora la abuela va al gimnasio, está con la computadora, tiene el celular, maneja las aplicaciones, hace un montón de cosas, sale, sí, claro. no se quiere quedar siempre, y esto a veces está mal visto porque lo vi en una noticia de una abuela que decía que no se iba a quedar todo el tiempo cuidando a sus nietos porque ella quería hacer otras cosas y era como medio mal visto, ¿no? Como que, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, también tiene derecho. A ver, terminó un ciclo de su vida. Suponete que se jubiló de la profesión que sea, el trabajo que sea. Y quiere hacer otras cosas y tiene todo el derecho porque ahora tiene el tiempo para hacerlo. Totalmente, Entonces, sí. Sí, nosotros hablamos del mandato de la abuelidad. Cuando hay un mandato, como cuando tenés nietos, de cuidar a tus nietos por obligación. Bueno, como no es un mandato maternal, no estás obligada, tampoco siempre estás el mandato obligada. Igual los mandatos caen sobre nosotras. Nunca Sí, el abuelo tiene que cuidar a los nietos. Y además es una trampa en el caso de las viejas y de los viejos, porque hay una discriminación positiva, ¿no? Que tiene que ver con la ternura, el amor, ¿no? Te dicen abuelo o abuela, te dicen de una manera afectiva o amorosa, y cuando les dices, che, no son abuelos ni abuelas, ni siquiera sabes si tienen nietos, porque también esto es una realidad. O si son abuelos y abuelas, son abuelos de sus nietos. Ellas dicen eso, mira, yo abuela soy abuela de mi nieta. Tal cual. No soy abuela, no soy tu abuela. Tal cual. En todo caso están las abuelas de Plaza de Mayo, que es otra cosa, pero no soy tu abuela, porque es esa idea que encima tiene como si fuesen, que chiquititos, como si fuesen bebés, o sea, claro, eso, sí, desde el lugar de la vulnerabilidad, ¿no? Y te ponen en un lugar muy pasivo esa identidad, y además te ponen en tu rol familiar, y las personas mayores, les viejes, son jubilados, pero además tienen una identidad vinculada a su trayectoria de vida, ¿no? Son militantes, son pintores, son artistas, son músicos. Hay una heterogeneidad de personas que parece que cuando hablamos de les viejes se borran todas esas identidades, se borra toda esa diversidad, que estamos hablando de las vidas de personas, ¿no? Que cuando sos viejo de golpe o sos abuela o abuelo o sos jubilado o jubilada. Claro. Y Tamara, a ver, por eso había un proyecto de ley, yo tengo acá en mis manos el libro de Cerruti, creo que había hecho ella el proyecto de ley que perdió el estado parlamentario, o sea que ahí tenemos bien claro cómo hay cosas que pierden visibilidad. Contame un poco en qué proyecto están trabajando. Mira, el proyecto de ley que presentó Gabriela es el proyecto original. Nosotras, la primera vez que lo presentamos con Gabriela en el 2020, que fue cuando nos juntamos. Las viejas se juntaron por primera vez, se encontraron ahí en Rabia Bar, más de 300 viejas, y se reunieron en comisiones de trabajo, en donde ahí empezamos a visibilizar cuáles son las problemáticas que más sufre esta población, porque fue como un gran llamamiento, ¿no? Gabriela hizo un video, se lo subió a YouTube, y de golpe un montón de viejas se empezaron a juntar en Facebook hablando de esta palabra, apropiándose de esta palabra. Era como había un hechizo que no... porque no se puede decir que tal es vieja o yo soy vieja, porque está en tabú. Entonces había un hechizo que se rompió y ahí todas se juntaron y empezó a aparecer la edad como un problema, como un factor de discriminación, una de las principales problemáticas que atraviesan las viejas. Claro, porque aparte ¿sabes es un qué nos insulto. pasó? Sí, es como peyorativo, ¿no? Claro, Es como... ¿por qué no se apropia de esa palabra? Porque suena a insulto. A ver, si yo quiero insultar a alguien, ¿qué le digo? Bueno, viejo, vieja, ¿no? Sí, sí. Así como otras palabras Exacto. que también usamos peyorativamente. Entonces, ¿quién va a querer ocupar ese lugar, desde ese lugar o desde esa mirada? Sí, la historia de la movilización de los derechos humanos y de la liberación, a estas palabras que han sido utilizadas como de manera peyorativa se han resignificado para engendrar trincheras de lucha, ¿no? Desde los negros, ¿no? La negritud, Claro. ¿no? Desde los villeros, desde las tortas y las lesbianas, ¿no? Se ha reinventado esos insultos para construir una trinchera de lucha y desarmar ciertos prejuicios que existen sobre esos colectivos. Entonces, este es el ejercicio que hacen ellas sobre la categoría vieja,
Pero sobre todo lo que nos pasaba, que es lo que les quería contar en cuanto a centralidad del proyecto de ley, que tiene que ver con deconstruir, como deconstruimos el género, queremos también deconstruir la edad, porque nos pasa que las compañeras de la Revolución de las Viejas no son compañeras que solamente vienen las que tienen más de 60, son compañeras que perciben la discriminación por edad, o sea, por envejecer, a partir de los 45 años. Porque la discriminación en el empleo, por ejemplo, claro, cuando pedís un trabajo, tiene un límite de edad hasta los 40, 45 años. Y tratándose de mujeres que quizás tuvimos la obligación de estar en casa, obligándonos al cuidado, a maternar, la reinserción en el mercado laboral es absolutamente excluyente. Porque ponele que tuviste un hijo a los 30 años, cuidás 10 años, cuidás 5 años, te reinsertás en el mercado laboral y ya el mercado laboral a los 40 te dice, no, acá no entrás. Claro, pero vos viste también, Tamara, que, a ver, cuando hay dos segmentos poblacionales que son los que más les cuesta insertarse en el mercado laboral, que son aquellos quizás que están más cerca de la edad jubilatoria y los jóvenes, ¿sí? Pero para los jóvenes aparecen, ¿no? Según qué gobierno, ¿no? Políticas a veces municipales, nacionales, pero no se escuchan políticas que incentiven tomar a gente a partir de los 50 años. No. Total, no hay política. Ahora se está empezando a pensar esta problemática y hay un montón de personas que fueron despedidas a los 50 años, que esto es una situación muy grave, que tienen menos de 30 años de aporte, fueron despedidas antes de cumplir los 50 o a los 53, y la reinserción laboral para esas personas es casi imposible. O sea, están condenadas a pensar una estrategia de emprendedurismo, si es que en los mejores de los casos, sino a pensar subsidios de desempleo en el Estado, que son pocos. Entonces, esto no solo afecta a las mujeres, obviamente, sino es una problemática en general, sí, en que el mercado laboral expulsa a las personas mayores, pero por un sentido netamente cultural. ¿No? Claro, porque el valor del envejecer... Claro, hasta la experiencia a veces está mal vista. Bueno, no, vos tenés mucha experiencia, vos estás sobrecalificado, claro, para este puesto, ¿no? Bueno, déjame decirlo. Totalmente. Sí, parece que son descartables, ¿no? Exacto, o no van a entender, o no van a comprender las novedades, o no están vinculados con la novedad, ¿no? Con la innovación. Hay como el valor de la innovación solamente es un valor que se asigna a la juventud, a las nuevas generaciones, y no se piensa la innovación con les viejes, cuando les viejes fueron la generación, estos viejos de ahora, fueron la generación que innovó, que desarrolló la tecnología, que transitó una transformación tecnológica sin precedentes, toda una vida transitando una transformación tecnológica sin precedentes. Entonces hay que, por un lado, desarmar culturalmente los estereotipos, pero al mismo tiempo promover políticas específicas dentro de los mercados para poder que materialmente no se revierta, ¿no? A través de experiencias concretas de viejos insertos en el mercado laboral. Sí, y esto que decías... Nosotras en el ley proponemos un régimen de promoción de excepciones impositivas para aquellas empresas que incorporen personas mayores de 40, 45 años, y de esa manera nuevas personas, no tienen que ser nuevas personas para no promover ningún tipo de despido, pero que sean nuevas personas mayores de 40 y 45 años, para de esa manera las personas mayores de 45 años tengan la posibilidad de reinsertarse en el mercado laboral. Y esto que decías, qué importante de la protección de los derechos, Tamara, porque se habla mucho de la protección de los derechos de los niños, que es súper importante, pero estas políticas de protección que se acuerden, ¿no? De pensar en la gente que ya vivió, que tiene toda la experiencia, es muy importante que se puedan resguardar sus derechos y se puedan garantizar. Esto que vos decís, para que las empresas puedan tomar a personas mayores de 40, eso está muy bueno, pero lamentablemente todavía me parece que falta, ¿no? Un poco más de esto y un poco más de conciencia en general, de que la persona más grande... puede estar y puede brindar, puede seguir trabajando y puede brindar un montón de conocimientos para distintos puestos, ¿no? Depende de las profesiones o depende de las empresas. Y esto sí. Y es interesante pensarlo en términos de, viste, siempre las personas más grandes son los otros, y en realidad la discriminación por edad nos impacta a todos. No sé cuántos años tienen ustedes. Mira, yo tengo 50, tengo una nena de 4, y hace poco me pasó con una mamá que tiene la mitad de mi edad.
¿no? Que otra mamá me dijera, ¿vos sos la mamá de ella? No, yo soy la mamá de Sofía, que viene acá. Claro. Podría ser la mamá de ella Bueno, también. mira, justo pero- te iba a hablar de eso, Claro. del juicio que Pero cae me causó sobre las gracia mujeres que porque deciden maternar. quien me lo dijo a lo mejor tenía 45, no era tampoco. Dije, qué claro. fácil que es ver el paso del tiempo en el otro y no en Claro. uno, ¿no? Totalmente, Claro. porque porque mentalmente no tenemos las imágenes Claro. que representan lo que somos, porque aún tenemos esas imágenes viejas, estereotipadas y negativas del envejecer. Entonces es muy difícil representarse en eso, si no está, ¿no? Como lo que no se nombra no existe. Si no los empezamos a construir esas imágenes sociales que compartamos, ahí podemos ver la edad que efectivamente tenemos. Pero yo les preguntaba esto porque la discriminación por edad no es únicamente a las personas de 60 años, ¿no? A veces, por ejemplo, vos tenés una hija de 4 años y hay muchos casos que llegaron en las discusiones que tuvimos sobre esta ley de mujeres que deciden maternar a los 40 o a los 39, ¿no? Y el juicio moral que cae sobre esa elección de vida. Sí, que a ver, Por- yo me comí todo el embarazo, que me preguntaran cada vez que iba a hacerme un estudio, yo quedé embarazada naturalmente sin esperarlo, pensé que estaba premenopáusica, cualquier otra cosa menos un embarazo. Nunca fue para mí un tema, yo estaba muy bien sin hijos, obviamente, hoy sin mi hija no me imagino, pero cuando no me enteré, me asusté mucho, pero me ha pasado en colectivos de decirme, ¿me das el asiento? No, mira, estoy embarazada, ¿qué a tu edad? Claro, no es tremendo. ¿Fue por tratamiento? ¿Es el primero? Sí, es la única que está acá, ¿no? Pero sí, es increíble. Y Sí, después me porque enteré a un veces- montón de mujeres que estaban, ¿no? Que habían tenido hijos a la misma edad que yo. Digo, que no era tampoco una excepción. No, totalmente, no es una excepción porque el envejecimiento biológico también es particular, es muy diverso. Algunas personas tienen la premenopausia a los 45 y otras personas la tienen a los 50 y pico. Sí. No, es muy diverso cómo biológicamente se desarrolla el cuerpo de las personas. Entonces, encajarnos, encasillarnos a todos en un formato es excluyente. Hoy Y esto, hablar de terminamos 50 años y hay que hablar de menopausia. ¿En serio es el único tema? Claro, obvio, y hay que hablar de menopausia siempre porque tenga 50, tenga 40, te va a llegar la menopausia. Claro, pero parece que hay edades Seguro. que nada más es el monotema, ¿viste? Y vos decís, ¿en serio Sí, nada más? sí. Y claro, si Y porque también también, siempre estamos ¿viste? ahí, ¿viste? Sí, también nunca se habló, ¿no? Porque si podríamos hablar de la menopausia, como hoy estamos hablando de la menstruación, quizás no sería Claro. un tema, no el tema. Es como tabú Eso es hablar verdad, de la eso menopausia, ¿no? Sí, Esto de eso los es otro calores, tema. ¿viste? Cuando empezás con los calores y es como que cuando te juntás con gente que, como otras mujeres que les pasa lo mismo, es como que haces causa común. Pero Total, porque tampoco se puede hablar no hay una no. conversación pública sobre el tema. Si hubiese una No. conversación pública informada sobre el tema, las personas que atraviesan la menopausia la atravesarían con mucho más empoderadas, mucho más seguras de lo que le está pasando, que como hoy lo llevamos a cabo las mujeres. Es Eso parte también del es un tema ciclo que de la trabajamos vida, mucho. es así, Total, nada más que saludable eso. de la vida, ¿no? El ciclo saludable de la vida es tener tu primera menstruación, menstruar durante tu periodo reproductivo y dejar de menstruar. Si te vino la menopausia, estás en un proceso saludable Claro. de tu vida. Entonces, es parte de la salud integral de las personas. No hablar del tema es no generar condiciones de acceso a los derechos de la salud a las personas que están atravesando y a todas, ¿no? Porque todas vamos a estar en algún momento ahí. Por eso, Es si algo todas que nosotras vivimos hablamos bien, mucho. no nos pasa nada antes, todas vamos a pasar por todo. Y Tamara, a ver, justamente, para que pase Todas esto, para vamos que a terminemos envejecer. más empoderadas, para que podamos estar mejor, para que podamos pelear y empezar a cambiar esas creencias, ¿no? Y esa cuestión cultural que nos impide realmente vivenciar con felicidad, si es que podemos, cada etapa de la vida. ¿Qué van a hacer ahora a las 5 de la tarde? Bueno, hoy a las 5 de la tarde vamos a encontrarnos. Nuestro movimiento es un movimiento federal, hay compañeras en todas las provincias, entonces el objetivo de este encuentro es poder informar sobre lo que se trata la ley, más específicamente, qué es lo que buscamos con una ley en contra de la discriminación por edad, cuáles son los alcances que proponemos, porque proponemos alcances en varios frentes en donde la discriminación por edad está con más fuerza, y después vamos a proponer una estrategia para perseguir la sanción parlamentaria de esta ley, que significa poder militarla, ¿no? En los espacios territoriales de cada una, conversar con diputados y diputadas
que estén involucrados en el tema, para que sepan y se enteren de la ley. Así que los y las invitamos a todos los que quieran conocer más sobre este tipo de discriminación y sobre esta ley que se sumen. Es por YouTube, pero también si tienen ganas de conversar con nosotras, pueden sumarse por un Zoom. Lo hacen a través de nuestras redes sociales. Bien, Tamara, la verdad que nos parece recontra interesante. Me gustaría que en otro momento volvamos a retomar este tema y que sigamos instalando este tema desde este lugar y sigamos con esta revolución de las viejas. ¿Te parece? Dale, vamos para adelante con eso. Les agradecemos muchísimo que nos hayan dado este espacio. Un abrazo grande. Muchas gracias. Tamara Haber es una de las redactoras de la ley. Es más joven, me parece que todavía no está dentro de la revolución, pero ahí está, trabajando para que el día de mañana, cuando llegue esa etapa, también. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.